Imagina despertar un día y descubrir que 6 millones de tus acciones, valoradas en más de 14.000 millones de euros, simplemente desaparecieron. Tus acciones, tu patrimonio, tu herencia familiar, evaporadas. Y cuando comienzas a investigar, todos los caminos llevan al mismo nombre: Bernard Arnault. Este no es un guión de película de suspenso. Esto sucedió de verdad hace pocos días, en diciembre de 2025, cuando Nicolas Puech, heredero de la legendaria Hermès, presentó una demanda judicial contra el hombre más rico de Europa. Pero esta es apenas la punta del iceberg de una historia mucho más oscura, mucho más fascinante y mucho más brutal de lo que imaginas. Porque lo que voy a contarte en los próximos minutos no es sobre moda. No es sobre bolsos caros o perfumes exclusivos. Es sobre cómo un hombre transformó el lujo en guerra, el deseo en arma y la sangre azul en dinero rojo. Bernard Arnault no vende productos, no es diseñador, no dibuja nada, no crea nada. Bernard Arnault es un cazador, y lo que caza son sueños ajenos. Mientras tú y yo compramos cosas, Arnault compra el deseo mismo. Entendió algo que pocos comprendieron. El lujo no es sobre arte, es sobre control. Y nadie, absolutamente nadie, en la historia del capitalismo moderno ha controlado tanto el imaginario colectivo de lo que significa tener éxito como este francés de 70 y tantos años, a quien muchos llaman el Lobo de Cachemira. Apodo curioso, ¿no? Un lobo, pero vestido en cachemira, elegante por fuera, depredador por dentro. Y es exactamente eso lo que es. La fortuna de Arnault supera los 186.000 millones de dólares. Para que tengas una idea de lo que esto significa, si gastara $1.000.000 por día, tardaría más de 500 años en vaciar esa cuenta. Pero el dinero es apenas la consecuencia. Lo que realmente impresiona es el método. Bernard Arnault construyó un imperio llamado el LVMH, que hoy controla más de 70 marcas de lujo. Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Tag Heuer, Moet Chandon, Dom Perignon. Si alguna vez has soñado con tener algo caro, probablemente soñaste con algo que le pertenece a él. Pero, ¿cómo lo consiguió? ¿Fue talento, visión de negocios o algo mucho más oscuro? La respuesta está en lo que llamo la estrategia brutal. Y comienza en los años 90, en una de las guerras corporativas más sucias de la historia del lujo. Voy a contarte sobre la batalla de Gucci. El Neo Gucci estaba vulnerable, como una gacela herida en la sabana. Arnault vio la oportunidad. Comenzó a comprar acciones de la marca italiana de forma agresiva, como un depredador que acorrala a su presa. Quería controlar Gucci, quería añadir otra joya más a su corona. Pero había un problema. François Pinault, otro multimillonario francés, también tenía los ojos puestos en la misma presa. Y ahí comenzó uno de los duelos más épicos y brutales del mundo corporativo. Arnault y Pinault. Dos lobos, una carcasa. François Pinault era el dueño del grupo Kering, rival directo de LVMH. La rivalidad entre estos dos hombres es tan intensa que se convirtió en folclore en Francia. Cuando Arnault estaba a punto de cerrar el acuerdo con Gucci, Pinault literalmente atropelló la negociación. Entró a última hora, ofreció más dinero. Hizo alianzas estratégicas y arrancó Gucci de las manos de Arnault. Fue una humillación pública. Pero aquí está la parte fascinante. Incluso perdiendo Gucci, Arnault ganó casi 760 millones de euros con las acciones que había comprado. Perdió la batalla, pero ganó una fortuna. Eso es jugar al ajedrez mientras otros juegan a las damas. Ahora debes estar pensando, ok, perdió una vez. Todo el mundo pierde. Pero la historia no termina ahí. De hecho, se vuelve mucho más siniestra, porque Arnault aprendió de esa derrota. Perfeccionó su método
Y lo que hizo después con Hermès hace que la disputa por Gucci parezca un juego de niños. Prepárate, porque lo que viene ahora es escalofriante. En 2010, LVMH comenzó a comprar acciones de Hermès de forma silenciosa, casi invisible. Usaron subsidiarias, contratos financieros complejos, instrumentos que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen. Eran los llamados Cash Settled Equity Swaps, permutas de acciones liquidadas en efectivo. ¿Suena complicado? Es porque lo es, y es intencional. La complejidad es el camuflaje del depredador moderno. Durante meses, Arnold acumuló acciones, silenciosamente, sin aspavientos, hasta que en 2010 reveló: LVMH poseía el 17,1% de Hermès. La familia Hermès entró en pánico. Era una adquisición hostil disfrazada de inversión amigable. Arnold decía que sus intenciones eran amigables, pero la familia sabía lo que estaba sucediendo. Era un ataque, un asedio. Y en diciembre de 2011, Arnold aumentó su participación al 22,3%. La familia Hermès llamó a esto exactamente lo que era: un ataque. Imagina descubrir que alguien compró casi un cuarto de tu empresa familiar, de la marca que tu familia construyó durante generaciones sin que te dieras cuenta. Es como despertar y descubrir que un extraño está viviendo en tu casa. Pero la familia Hermès no se rindió. Se unieron, crearon una holding con más del 50% de las acciones y bloquearon cualquier intento de adquisición completa. Fue una guerra judicial que duró años, y aquí está el detalle más perturbador. Hasta hoy, en 2025, 15 años después, las consecuencias de esa guerra aún resuenan. El proceso que mencioné al principio del heredero Nicolas Puech es un desenlace directo de esa saga. Puech alega que su gestor de patrimonio, el fallecido Eric Freymond, vendió sus 6 millones de acciones de Hermès a Arnold sin su conocimiento, justo en el período en que Arnold intentaba devorar la empresa. Es como si las garras del lobo todavía estuvieran clavadas en la carne de la presa, incluso después de tanto tiempo. Piensa en la audacia de esto. Piensa en la frialdad. Arnold no solo intentó robar una empresa centenaria, creó un sistema tan sofisticado, tan complejo, que hasta hoy nadie sabe exactamente qué sucedió con miles de millones en acciones. Esto es lo que llamo la autopsia de una adquisición hostil. Y lo más aterrador, esto no es la excepción, es el método. Así es como se construyó el imperio. Marca por marca, pieza por pieza, con una mezcla de genialidad financiera y brutalidad empresarial que haría que hasta Gordon Gekko pareciera un aficionado. Pero ¿por qué Arnold hace esto? ¿Por qué necesita más? Con casi 200.000 millones de dólares, ¿por qué seguir cazando? La respuesta está en la tesis central. Para Arnold, LVMH no es una empresa de moda. Es un fondo de cobertura que usa el deseo y la herencia cultural como activos financieros. Déjame explicarte esto de una manera que entenderás inmediatamente. Un fondo de cobertura tradicional compra acciones, bonos, commodities, apostando por la fluctuación de precios. LVMH hace lo mismo, pero en lugar de petróleo o tecnología, apuesta por sueños, por estatus, por identidad. Arnold descubrió que puedes transformar lo que las personas quieren ser en papel, negociar ese papel en el mercado y ganar miles de millones con eso. Louis Vuitton es el ejemplo perfecto. Cuando Arnold asumió el control de la marca, era una tradicional fabricante de maletas de cuero. Buena, pero no revolucionaria. Arnold transformó Louis Vuitton en una máquina de fabricar deseo. Trajo diseñadores como Marc Jacobs y Virgil Abloh. Creó ediciones limitadas, abrió tiendas monumentales en las principales ciudades del mundo. Cada producto se convirtió en un símbolo. No de calidad. Seamos honestos, un bolso Louis Vuitton no es funcionalmente mejor que otros,
sino de pertenencia. Cuando compras un Louis Vuitton, no estás comprando cuero cocido. Estás comprando la ilusión de formar parte de un club exclusivo. Y esa ilusión vale oro, literalmente. En 2023, LVMH facturó 86,2 mil millones de euros. Deja que esto se asiente por un segundo. 86 mil millones, vendiendo bolsos, perfumes y champán. Pero no es sobre el producto, nunca lo fue. Es sobre controlar el imaginario. Es sobre hacer que creas que necesitas eso para ser alguien. Y funciona. Funciona aterradoramente bien. Porque Arnold entendió una verdad fundamental sobre los seres humanos. No compramos cosas, compramos identidades. Y él se convirtió en el mayor vendedor de identidades del planeta. Ahora puedes estar pensando, pero espera, ¿esto no es solo marketing inteligente? No, no lo es. Porque existe una diferencia entre vender bien y monopolizar el deseo. Arnold no quiere competir en el mercado del lujo, quiere ser el mercado del lujo. Cuando controlas 70 marcas, desde perfumes accesibles hasta joyas de millones, no estás vendiendo productos diferentes. Estás segmentando el mismo sueño en diferentes rangos de precio. Es como si hubiera creado una pirámide del deseo, y en cada escalón de esa pirámide hay una marca suya esperándote. Y hay más. La rivalidad con Pinault muestra otro lado de esta estrategia. ¿Recuerdas la disputa por Gucci? ¿Recuerdas cómo pelean por marcas, por artistas, por espacio? Esto no es ego. Bueno, no es solo ego, es estrategia de control de mercado. Cuando Notre Dame se incendió en 2019, Pinault anunció una donación de 100 millones de euros para la reconstrucción. Noble, ¿verdad? Menos de 24 horas después, Arnold dobló la apuesta. 200 millones de euros. Esto no es caridad, es marcaje de territorio. Es decir, todo lo que tú haces, yo lo hago más grande, mejor, más visible. Es transformar hasta la tragedia en publicidad. Esta es la esencia del lobo de Cachemira. Por fuera, es sofisticado, elegante, culto. Colecciona arte, financia museos, viste trajes impecables. Por dentro, es pura estrategia depredadora. Y tal vez lo más fascinante sea que no lo oculta. Sus apodos, Lobo de Cachemira, Maquiavelo de las finanzas, no son insultos que rechaza, son la marca registrada, son parte de la mística. Porque en el mundo del lujo, hasta la crueldad puede ser glamorosa si sabes empacarla correctamente. Pero aquí viene la parte de la que nadie habla. El precio humano. Arnold tiene 5 hijos, todos ocupando cargos de alta gestión en LVMH. Son vistos como potenciales sucesores, pero imagina ser su hijo. Imagina crecer sabiendo que eres parte de una dinastía construida sobre adquisiciones hostiles y guerras corporativas. Tu legado no es crear, es conquistar. No es arte, es dominación. Y cuando Arnold eventualmente muera, porque hasta los lobos son mortales, esos hijos heredarán no solo una fortuna, sino un imperio que necesita seguir creciendo, cazando, devorando, para mantenerse relevante. Es una maldición disfrazada de bendición. ¿Y los empleados? Los artesanos que realmente hacen los bolsos, cosen la ropa, producen los perfumes, son piezas en un tablero. Intercambiables, lo que importa no es quién lo hace, sino quién controla la narrativa de lo que se hizo. Arnold no necesita saber coser, ni siquiera necesita gustarle la moda. Solo necesita controlar las marcas que te hacen pensar que necesitas eso. Es el capitalismo en su forma más pura y más perversa. Deseo transformado en commodity, herencia cultural transformada en acción en la bolsa. Ahora miremos el espejo. ¿Por qué esto nos fascina tanto? ¿Por qué un hombre acumulando 200.000 millones vendiendo bolsos y champán es más interesante que un científico descubriendo la cura del cáncer?
Porque Arnold nos vende algo que la ciencia no puede: la ilusión de trascendencia a través del consumo. Tomó el vacío existencial moderno y lo transformó en modelo de negocio. ¿Te sientes insignificante? Compra un Louis Vuitton. ¿Te sientes común? Usa Dior. ¿Quieres ser especial? Bebe Dom Perignon. Es brillante, es siniestro. Es el lobo vendiendo su propia piel de cordero a las ovejas. Y funciona porque todos nosotros, en algún nivel, queremos creer que existe un atajo hacia la relevancia. Que podemos comprar nuestra entrada al Olimpo de los exitosos. Arnold no inventó esta idea, pero la industrializó. Transformó la aspiración en línea de producción. Y lo más impresionante, logró hacer esto manteniendo la ilusión de exclusividad. Cada persona con un bolso Louis Vuitton piensa que forma parte de un club selecto, sin darse cuenta de que el club tiene millones de miembros. Es el truco de magia perfecto: vender exclusividad en masa. Entonces, ¿qué aprendemos de Bernard Arnault? Que el lujo no es sobre belleza, es sobre poder. Que el deseo es el activo financiero más valioso del siglo XXI. Que puedes construir un imperio no creando cosas nuevas, sino comprando los sueños que otras personas crearon y cobrando peaje a quien quiera pasar por ellos. El lobo no necesita cazar cuando puede simplemente comprar el bosque entero y cobrar alquiler a todas las presas. Y la historia está lejos de terminar. Mientras hablamos, LVMH continúa creciendo, comprando, expandiéndose. El proceso contra Arnold sobre las acciones de Hermès puede revelar cosas aún más oscuras. La rivalidad con Pinault promete nuevos capítulos. Y millones de personas seguirán comprando productos que cuestan 100 veces el valor de producción, solo para llevar un logo que un francés astuto transformó en símbolo de estatus. Bernard Arnault no robó el lujo mundial. Sería más simple si fuera robo. Hizo algo más inteligente, más duradero. Se convirtió en el guardián de las puertas del Olimpo consumista. Y ahora, si quieres entrar, tendrás que pagar el peaje. Con intereses. Para siempre. Porque al final del día, el verdadero lujo no está en los bolsos o los perfumes. El verdadero lujo es tener el coraje de no necesitarlos para saber quién eres. Pero ese, amigos míos, es un lujo que Arnold no puede vender. Y tal vez sea por eso que vale tanto. Porque vende exactamente lo contrario. Vende la ilusión de que necesitas de él para estar completo. Y mientras creamos en eso, el lobo seguirá festejando, elegantemente vestido en cachemira, mientras cuenta sus cientos de miles de millones.